Bienvenido de vuelta a este audiolibro. El existencialismo es un humanismo. Vamos a darle ahora sí a las primeras 5 páginas. Ya leímos el prefacio y la introducción. Fíjate ahí en mis playlists de audiolibro Sartre. Vamos a empezar con las primeras 5 páginas, ahora sí, del texto como tal. Recuerden, esta es una conferencia que dio Sartre para como defender el existencialismo ante unas críticas, y esto fue lo que lanzó a Sartre al estrellato. Se hizo, hoy en día se diría viral, pero se hizo muy mediático, y su libro Being and Time, el ser y la nada, Being and Nothingness, se hizo muy famoso. Claro que el libro se lanzó muchos años antes. Esta conferencia es una simplificación para atender esas críticas que se crearan más problemas. En fin, si no han escuchado el prefacio de introducción, mejor escúchela. Arrancamos. Mi propósito aquí es defender el existencialismo contra ciertas acusaciones que se han formulado en su contra. En primer lugar, se le ha reprochado alentar a las personas a permanecer en un estado de quietismo y desesperación. ¿Okay? Esa es la acusación, ¿verdad? Quietismo y desesperación. Han acusado al existencialismo de esto. Pues si todas las soluciones están vedadas, debemos considerar cualquier acción en este mundo como inútil, llegando así a una filosofía contemplativa. Y en medio en que la contemplación es un lujo, no estaríamos haciendo más que abrazar otro tipo de filosofía burguesa. Estas son las principales críticas formuladas por los comunistas. Es la crítica comunista. Otros nos han condenado por poner énfasis en lo despreciable de la humanidad. Esa es la otra crítica. Por exponer por todo lo que es sórdido, sospechoso o bajo, ignorando la belleza y el lado más luminoso de la naturaleza humana. Por ejemplo, según la señorita Mercier, una crítica católica, hemos olvidado la inocencia de la sonrisa de un niño. Es la otra crítica. Entonces, su su conferencia es para defenderse de estas dos acusaciones. Un grupo tras otro nos censura por ignorar la solidaridad humana y por considerar al hombre como un ser aislado. Esto argumentan los comunistas. Parece ser que va a arrancar, está arrancando con el primero, ¿verdad? Se debe a que fundamentamos nuestra doctrina en la pura subjetividad, es decir, en el cartesiano yo pienso. En el preciso momento en el que el hombre comprende plenamente su aislamiento, lo que nos incapacita para restablecer la solidaridad con quienes existen fuera del yo y que nos son inaccesibles a través del cogito, aquellos que pues, no tenemos acceso cognitivo, ¿verdad? Los cristianos, por su parte, nos reprochan negar la realidad y la validez de la empresa humana, pues al elegir ignorar los mandamientos de Dios, ¿ok? Regresamos ahora a la cristiana, y todos los valores que se consideran eternos, solo queda lo estrictamente gratuito. Gratuito. Cada uno puede hacer lo que le plazca y es incapaz desde su propio punto de vista de encontrar falta en los puntos de vista o acciones de los demás. Será una preocupación seria por muchísimas personas, no solo los católicos. Son estas diversas acusaciones las que quiero abordar hoy, razón por la cual he titulado este breve discurso: el existencialismo es un humanismo. Esa es la defensa. Entonces, muchos se sorprenderán por lo que tengo que decir aquí sobre el humanismo. Intentaremos descubrir en qué sentido lo entendemos. En todo caso, comencemos por decir que lo que entendemos por existencialismo es una doctrina que hace posible la vida humana y que además afirma que toda verdad y toda acción implican un entorno y una subjetividad humana. Recuerden que, como nos explicó Matthew, ¿verdad? En la conferencia que hablé con él, el existencialismo nace desde la fenomenología, desde entender el dentro, pero también, pues aquí está hablando ya de lo de afuera, del contexto, ¿verdad? Es bien sabido que el reproche fundamental que se nos formula es que destacamos al lado oscuro de la vida humana. Hace poco, el lado oscuro de la vida humana.
Hace poco alguien me contó la historia de una señora que cada vez que pronuncia inadvertidamente alguna expresión vulgar, en un momento de ira, se disculpa diciendo, creo que me estoy volviendo existencialista. Así, el existencialismo parece estar asociado con algo feo, razón por la cual algunos nos llaman naturalistas, por algún motivo. Si lo somos, resulta extraño que asustemos o escandalicemos a las personas mucho más de lo que el naturalismo en sí las asusta o ofende. Quienes dirigen sin dificultad una novela de como la tierra, sola como la tierra, se sienten enfermos al abrir una novela existencialista. Habría que leer esta, aquí hay más investigación que hacer. Se sienten enfermos al leer una novela existencialista. Quienes encuentran consuelo en la sabiduría popular, que es una cosa triste y deprimente, nos encuentran aún más tristes. Sí. Aquellos que están contentos con la superficialidad difícilmente van a encontrar alegría y conocimiento en la profundidad. Sin embargo, ¿qué podría ser más desilusionante que dichos como la caridad empieza por uno mismo o incluso dale poder a un bribón y te hará daño, derrótalo y te rendirá homenaje? Todos conocemos innumerables refranes populares de ese tipo, que siempre apuntan a lo mismo. No se debe intentar luchar contra el orden establecido, es decir, obedecer, ¿verdad? No se debe ser más realista que el rey, ni entrometerse en asuntos que superan la propia condición. Cualquier acción que no esté en resonancia, en consonancia con la tradición, es mero romanticismo. Cuidado, eso es dogma, se diría, ¿verdad? Cualquier esfuerzo no basado en la experiencia probada está condenado al fracaso. Y puesto que la experiencia demuestra que los hombres siempre están inclinados al mal, deben existir reglas estrictas que los contengan. De lo contrario, sobreviene la anarquía. Qué forma de hacer la pregunta, ¿eh? Qué forma. Que los hombres están inclinados al mal. Si tenemos tantos ejemplos, entonces pues ya. Pongamos a las personas sobre yugo de la ley estricta, ¿verdad? Sin embargo, puesto que son precisamente las mismas personas que no cesan de repetir estos tediosos refranes, las que dicen, es tan humano, cada vez que les señala un acto repugnante, las que siempre insisten en letanías realistas, quienes también acusan el existencialismo de ser demasiado sombrío. Sí, demasiado sombrío. Me pregunto si lo que realmente les molesta no es su pesimismo, sino su optimismo. Porque en definitiva, podría ser que lo que les atemoriza de la doctrina que intentaré presentarles aquí es que le ofrece al hombre la posibilidad de la elección individual. Para verificar esto, necesitamos reconsiderar toda la cuestión en un plano estrictamente filosófico. Un problema que se enfrentó Sartre es que para entender su libro se requiere un cierto nivel de filosofía. Entonces, las personas que lo leían sin ese nivel de filosofía no lo entendían, lo malinterpretaban, lo sacaban de contexto. Entonces, tuvo que simplificar su discurso. Pero al simplificar un discurso, pierdes mucho matiz, pierdes mucho contexto. Si no lo haces cuidadosamente y con el debido tiempo, con calma, con precisión, con dialéctica, con conversación. Entonces, dice Sartre, ¿qué es el existencialismo? La mayoría de las personas que utilizan esta palabra serían incapaces de explicar su significado. Ahora que se ha puesto de moda, la gente gusta de llamar existencialista a tal músico o tal pintor. Un columnista de Clartés firma con su seudónimo el existencialista, muy romántico, ¿verdad? Como derramando sangre. En efecto, la palabra aplica tan libremente a tantas cosas que ha llegado a no significar nada en absoluto. Sí, se salió de control el tema del existencialismo. Y mucho más después de esta conferencia que dio en vivo. Pareciera que, a falta de una doctrina de vanguardia análoga al surrealismo, quienes viven del último escándalo o la última moda se han apoderado de una filosofía que apenas se ajusta a sus propósitos.
La verdad es que de todas las doctrinas, esta es la menos escandalosa y la más austera. Está estrictamente destinada a especialistas y filósofos. Mm. Entonces, cuando alguien te dice, yo soy un existencialista, tienes que decirle, a ver, espérate, ¿a qué te refieres? Sin embargo, puede definirse con facilidad. Insiste Sartre, se puede definir con facilidad. Lo que complica el asunto es que existen dos tipos de existencialistas. Por un lado, los cristianos, entre quienes incluiría a Karl Jaspers y Gabriel Marcel, si los quieren investigar por su cuenta, ambos católicos declarados. Por otro, los existencialistas ateos, quienes debemos de situar a Heidegger como los existencialistas franceses y a mí mismo, Jean-Paul Sartre, ¿verdad? Claro que yo agregaría a Kierkegaard aquí, hasta mi conocimiento y lo que he estudiado. Kierkegaard es una de las grandes raíces del existencialismo cristiano. Lo que tienen en común es simplemente su convicción de que la existencia precede la esencia, o si se prefiere, que la subjetividad debe ser nuestro punto de partida. Esto es clave. La existencia precede la esencia. Primero existes en el mundo y después eres algo en el mundo. Si te vas a la tradición griega, de la filosofía griega, primero está la esencia humana y los humanos ya nacen con una esencia. Los existencialistas dijeron no. Existes sin esencia. Entonces, mi hijo, Adrián, tiene 3 meses hoy, no tiene esencia. Eventualmente tendrá su esencia. Primero existes, luego tienes su esencia. Pero más precisamente, dice Sartre, la subjetividad es el punto de partida. ¿Qué queremos decir exactamente con esto? Imagínense haber participado de esa... estoy viendo que estoy tapando un poco aquí. Déjame hago esto nada más para que ya no tape. Ahí está, disculpen. Todo es un experimento. ¿Por qué se enojan? ¿Qué queremos decir exactamente con esto? Si consideramos un objeto fabricado como un libro o un cortapapeles, observamos que este objeto fue producido por un artesano que se inspiró en un concepto. Se refirió tanto al concepto de lo que es un cortapapeles como a una técnica de producción conocida que forma parte de este concepto y que es, en términos generales, una fórmula. Órale, compadre. Hay una intención. ¿Qué quieres que sea? Una técnica. El cortapapeles es, pues, tanto un objeto producido de cierta manera como uno que, por otro lado, sirve a un propósito definido, ¿verdad? No podemos suponer que un hombre produzca un cortapapeles sin saber para qué serviría. Digamos, por tanto, que la esencia del cortapapeles, es decir, el conjunto de fórmulas y propiedades que permiten producirlo y definirlo, precede su existencia. Voy a poner en rojo lo que pienso que es clave, en azul lo que hay que investigar un poco más. Los argumentos, el argumento religioso, el contraargumento religioso es el rosa y el contraargumento comunista es el verde, estableciendo el código de colores. Así, la presencia ante mis ojos de ese cortapapeles o ese libro está determinada. Aquí, pues, contemplamos el mundo desde un punto de vista técnico, según el cual podemos decir que la producción precede la esencia. Ok. Cuando pensamos en Dios creador, solemos concebirlo como un artesano supremo. Sea cual sea la doctrina que consideremos, digamos la de Descartes o la de Leibniz, siempre coincidimos en que la voluntad sigue más o menos al entendimiento, o más o menos lo acompaña. De modo que cuando Dios crea, sabe exactamente lo que está creando. Así, el concepto de hombre en la mente de Dios es comparable al concepto de cortapapeles en la mente del fabricante. Bien. El concepto de hombre en la mente de Dios comparable. Dios produce al hombre siguiendo ciertas técnicas y una concepción del mismo modo que el artesano, siguiendo una definición y una técnica, produce un cortapapeles. De este modo, cada hombre individual es la realización de cierto concepto dentro de un tipo de inteligencia divina. Los filósofos ateos del siglo XVIII suprimieron la idea de Dios, pero no por ello suprimieron la idea de que la esencia
precede la existencia. Encontramos esta idea casi en todas partes. En las obras de los filósofos ateos del siglo XVIII suprimieron la idea de Dios, pero no suprimieron la idea de la esencia. Ok, ok. Buscaron eliminar la idea de Dios, pero no quitaron la idea, la conclusión lógica o la conclusión asumida de lo que implicaba un Dios, que la esencia precede la existencia. Encontramos la idea casi en todas partes. Obras de Diderot, Denis Diderot, Voltaire, incluso Immanuel Kant. El hombre posee una naturaleza humana. Esta naturaleza humana, que es el concepto de lo que es humano, se encuentra en todos los hombres, lo que significa que cada hombre es un ejemplo particular de un concepto universal, el hombre. En las obras de Kant, esta universalidad se extiende hasta abarcar a los habitantes de los bosques, el hombre en estado de naturaleza, y a los burgueses, lo que significa que todos poseen las mismas cualidades básicas. Aquí también la esencia del hombre precede a su existencia primitiva en la naturaleza. Okay. Otra vez, última parte. En las obras de Kant, esta universalidad se extiende hasta abarcar a los habitantes de los bosques, el hombre en estado de naturaleza, y a los burgueses, lo que significa que todos poseen las mismas cualidades básicas. Aquí también la esencia del hombre precede a sus ciencias. Okay, muy bien. Regresamos a pantalla completa. Bien, pues con esto arrancamos. Este jugoso texto, si lo quieren leer, búsquenlo por su cuenta, léanlo por su cuenta. Yo lo voy a seguir leyendo aquí. Este espacio está patrocinado por Dialéctica Café Existencial. Estamos estudiando existencialismo en Mindshop y si te quieres unir, usa los links que están en la descripción. Tengo mis dudas sobre cómo arrancó. Claro que hay mucho más que verdad. Entonces, no es hora de presentar mis críticas en su máxima expresión, pero tengo contraargumentos a los argumentos de Sartre por ahora, pero no sería justo presentarlos hasta que se formen como algo más preciso y claro, yo tenga más entendimiento, ¿verdad? En la filosofía hay dos grandes momentos, el momento de entender y el momento de criticar. Tratar de criticar sin entender es una pérdida de tiempo, entonces no gasten su tiempo. Busquen entender, mis estimados, y por eso estamos aquí. Fuerte abrazo, que viva la resistencia y nos vemos pronto. Bye bye.